Empiezo a grabar este encuentro en Zoom para después subirlo a YouTube. Bueno, como venía diciendo, uno va armando sin darse cuenta una visión del mundo. Esa es una especie de ejercicio filosófico que se da en todos. Puede ser que uno no llegue a hacerla explícita, esa visión del mundo, incluso que uno no sepa que la tiene, pero siempre es posible armarla. Por ejemplo, hay un libro fabuloso de Gilles Deleuze, Desafío a la pronunciación, se llama, Desafío a la pronunciación es el nombre, no es que el libro se llame así. El libro se llama Proust y los signos. Y lo que hace Deleuze ahí es armar la visión del mundo del escritor Marcel Proust, que nunca la expresó como tal. Proust no dijo, tengo una visión del mundo. Proust escribió una novela fabulosa, 7 tomos, la novela más larga del mundo, En busca del tiempo perdido, y el tipo se dedicó a extraer de la novela los principios que estructuran la visión del mundo de Proust, lo cual es muy interesante, sobre todo porque Deleuze era un genio y también lo era Proust, y es un libro fabuloso. Entonces, cada uno de nosotros tiene una visión del mundo. Uno puede trabajarla para desarrollarla y hacerla explícita, o puede dejarla en un estado inervado, que también es legítimo, no hay ningún problema. Pero bueno, mi visión del mundo, la de un estudiante de filosofía que se graduó, después escribió libros, etcétera, alguien que trabaja de intelectual como yo, eh, tiene algunos condimentos básicos, digamos, algunas premisas fundamentales que son las que expongo en este curso, en este taller que se llama Pensar para Hacer. Y acentúo lo del hacer porque, según mi concepción, y es la que les propongo, el pensamiento tiene sobre todo valor estratégico, es decir, no tiene valor de conocimiento, sino tiene valor estratégico. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno piensa siempre en función de una vida, de una experiencia de vivir, que no se piensa para llegar a una verdad última de la cual uno podría estar apartado, digamos, que siempre el que piensa es un cuerpo, no el hombre, sino un hombre, una mujer determinados que le están buscando la vuelta a su vida, que quieren hacer cosas. Hacer cosas no necesariamente quiere decir ser emprendedor, fundar una empresa, un negocio, sino llevar adelante su camino, su experiencia de vivir, desarrollarse, desplegar su potencial. Bueno, entonces, yo creo que el lugar del pensamiento es ese, es como una digestión personal de la realidad, el pensamiento. Uno está siempre dándole vueltas a las cosas para entender mejor cómo ubicarse en relación con ellas, cómo solucionar algunos temas para lograr cierta claridad que le permita dar pasos consecuentes. Y la sensación que creo más valoramos cuando pensamos es la sensación de haber llegado a algo firme, a una posición de referencia, digamos, lo que se llama darse cuenta de algo. Uy, me di cuenta de que, por ejemplo, esta formulación que me encanta del psicoanálisis, que el síntoma no se cura hablando del síntoma, ¿no? Cierto psicoanálisis desarrolla esa idea, entonces es muy orientadora. Cuando uno se da cuenta de eso y entiende por qué, entiende que los problemas que tiene no se van a solucionar sentándose a rumiar esos problemas y hablarlos con uno y con otro. Incluso en ese tipo de tratamientos psicoanalíticos no se trata de abundar sobre los síntomas, bien se trata de agarrar al tipo y llevarlo para otro lado, para un lugar en donde puedan suceder asociaciones y expresarse una fuerza de vida que encalla, como encalla un barco, en la referencia permanente al síntoma. Bueno, ahí tenemos una idea fabulosa. Y tiene el efecto de un darse cuenta que hace que uno pueda, por lo tanto, estratégicamente después pensar de otra manera, dedicarse a otra cosa. En vez de estar obsesivamente observando su problemita, se da uno permiso para ir más allá de eso y para jugar y para inventar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en Pensar para Hacer, y vamos a empezar por ahí, hay algunos ingredientes, algunos componentes que han sido fundamentales para mí en, en la construcción de mi visión del mundo. Para empezar, la primera y la segunda clase tratan sobre el tema del drama y el melodrama, que es un planteo que tomo de un libro de psicoanálisis también, que es muy interesante, que la diferenciación, se las voy a decir rápidamente, es esta. El drama es el obstáculo real que uno encuentra en el camino de crecimiento. Querés hacer algo y tenés un problema. Superar ese problema, superar ese obstáculo es un drama, ese es el drama. La superación del obstáculo. ¿Por qué es un drama? Porque es difícil. Porque hay que hacerse de abajo, porque hay que aprender cosas, porque cuesta, porque hay que pagar el precio de enfrentar el problema.
El melodrama, en cambio, es un problema falso, irrelevante, que en realidad no se interpone entre uno y lo que uno quiere hacer, sino que es más bien un problema refugio, por decirlo así. Un problema en el cual uno se complace de alguna manera, aunque lo padezca, en estar, porque lo salva de tener que hacer el trabajo de crecer. Pongo siempre algunos ejemplos, les voy a contar simplemente uno, el caso de Joaquín, alguien que quiere conseguir trabajo y su problema, su obstáculo es que no sabe hacer nada. ¿Cómo podría él vivir el drama de su superación? Bueno, aprendiendo algo, insertándose en lugares en donde hay movimiento productivo, saliendo más de la casa, estudiando, digamos, cualquiera de esas cosas lo pondría a Joaquín en la capacidad de superar dramáticamente su problema. Pero Joaquín tiene la opción melodramática de decir que el problema no es de él, que el neoliberalismo capitalista y la globalización salvaje están destruyendo el mercado de trabajo y que por eso él no tiene trabajo. Entonces, el melodrama, ¿qué es? Es un falso problema que uno cultiva, que uno señala permanentemente para salvarse de tener que enfrentar el problema real, para salvarse de tener que hacer el trabajo de crecer. Por supuesto, el melodrama tiene también aplicaciones políticas, podríamos decir. Hay melodrama entre los productos políticos, hay melodrama en un montón de cosas. Pero esa distinción entre drama y melodrama, que tiene, por supuesto, un montón de desarrollos, es muy interesante y es muy orientativa. En el taller Pensar para Hacer la trabajo en función de un dibujito, de un esquema, que termina siendo como una brújula, en donde uno puede orientarse y puede definir qué es lo que quiere, su deseo, el objetivo, digamos, también podríamos decir, cuáles son los obstáculos y en qué medida uno es capaz de enfrentarlos o más bien se está desviando para caer en una conducta melodramática de victimización, de maltrato por ejemplo, el libro que sigo en este punto dice que en el melodrama uno se dedica a maltratar y hacerse maltratar por otros. Muy interesante idea. Bueno, es básico, le dedicamos 2 clases a eso, es buenísima la idea, es muy sencilla y la verdad es que es tremendamente útil. A mí me gustan las ideas útiles, es decir, aquellas que uno puede después aplicar en su vida cotidiana, en su vida real. Bueno, primera y segunda clase, les voy a contar un poco esto y después, por supuesto, estamos abiertos a que me hagan preguntas por chat. Acá Adri Matok me dice, me encantó la diferenciación entre drama y melodrama. Y también voy a saludar a Santiago Sores, Laura Bailey, Tony 7787, Flor Lago 37, Cris Orozco. Acá Porri me dice algo, incomodarlo. Dice, el movimiento se demuestra andando, dice Bala. A propósito de pensamiento y acción. Incomodarlo no lo entendí, Porri. Si me lo querés aclarar, con todo gusto. Bueno, entonces les voy a seguir contando un poco cuál es el contenido de este taller, por si los interesados quieren sumarse y también por si los interesados no quieren sumarse, igual es interesante. La tercera reunión la dedicamos a pensar los distintos modos de relación entre las personas que hay según las distintas visiones del mundo, por decir, según uno se ubica en la línea del drama, es decir, de la superación de conflictos, en donde se dice que las relaciones son alianzas resolutivas o complicidades solucionistas, 2 muy lindas maneras de hablar de cómo funcionan las relaciones buenas, es decir, yo quiero crecer, me gusta crecer y estoy con vos y te quiero ayudar a crecer a vos. Y a vos te pasa lo mismo conmigo. Esas son las relaciones que sirven. Las relaciones melodramáticas, en cambio, son vos no me dejaste, tampoco yo a vos, como dice la letra de Pescado Rabioso, ¿no? Es una onda, acá nadie va a crecer. Las familias complicadas, las familias encerradas, las familias melodramáticas funcionan así. También los grupos de amigos. Él se va solo, va a crecer, se puso de novio, es un pelotudo. En cambio, estamos todos acá nosotros dándonos manija, quejándonos y haciendo una sociedad masculina de no crecimiento. Y el que crece es un pelotudo. Hay un poco también, como muchos de ustedes se darán cuenta, una especie de rasgo social que tiene que ver con esto, ¿no? Pero entonces ahí tenemos la diferenciación entre 2 modos de ser persona y de relacionarse con los demás. Crezcamos y ayudémonos, o bien, acá no crece nadie, el que quiere crecer lo reventamos. Ese es los autores que estoy siguiendo, perdón, me abatato por velocidad, llaman el gueto melodramático, es decir, un grupo cerrado que cultiva el melodrama, la victimización,
que dice cosas del tipo, no sabes lo que me dijo ahora. Si siempre hay una figura de referencia que es la responsable de que la cosa no funcione, que es acusada cada vez con nuevos argumentos. Bueno, a eso dedicamos la reunión 4 con algunas derivaciones. Después, en la reunión 5, trabajo el libro de Georges Bataille, filósofo, podríamos decir, francés, que se llama El erotismo. No es un libro cachondo, o sí, como quieran, pero sobre todo lo interesante es que este Bataille, que es un pensador muy original, logra con la idea del erotismo dar una visión de conjunto de las pasiones humanas. Y dice que hay algo que une a la santa, que es célibe y se aparta de la sensualidad, con la persona que lleva una vida licenciosa, es decir, con el lujurioso. Hay una unidad en las pasiones que nosotros solemos ver distintas. Eso lo desarrolla él a partir de la idea de erotismo. El erotismo es el momento en donde dos seres aislados logran un momento de continuidad. Y hay erotismo de los cuerpos, el sexo, erotismo de los corazones, el amor, y Bataille introduce también la idea de erotismo sagrado para aludir al momento en donde hay como una gran fusión, podemos decir, de seres en relación con el ser, que puede parecer una noción muy abstracta, pero el erotismo sagrado para mí lo captamos también en los espectáculos deportivos, es decir, la hinchada, en las manifestaciones políticas, es decir, en ese momento en donde la masa logra amuchar seres, despersonalizarlos, darles la sensación momentánea de la continuidad, para después, digamos, que cada uno siga en su mundo, ¿no? Hola, David. Es muy interesante el libro del erotismo, tiene otros desarrollos, pero ya esta idea de que el erotismo es el momento en donde dos seres aislados se fusionan, me parece que es una pista interesante. Y también Bataille observa que esta fusión siempre es violenta. ¿Por qué violenta? Porque cada ser tiene que disolverse en su individualidad para poder interpenetrarse con el otro. Lo hace sexualmente, lo hace de una manera mucho más violenta en el amor. Y uno dirá, ¿cómo el amor violento? Bueno, pero observemos, hay asesinatos pasionales por amor, pero no por sexo. Hay también asesinatos pasionales en el camino de la masa, digamos, la guerra tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, es muy interesante el libro de Bataille, es un poco confuso, pero le dedicamos una reunión a eso y creo que es muy válida. Después tenemos en la sexta clase del taller Pensar para Ser una dedicada a Nietzsche, por supuesto, referencia fundamental para mí y para muchos, en donde sobre todo trabajamos la idea de la afirmación de la vida, que se las voy a explicar muy rápidamente. La afirmación de la vida es decirle sí a la vida. ¿Y en qué consiste esto? En el punto más extremo, tal cual como él lo describe, cuando caracteriza a los más espirituales, es decir, las personas más fuertes, consiste en un instinto, es decir, un cuerpo que dice el mundo es perfecto. Pero no hay truco, es decir, no es el mundo es perfecto, lástima el asfalto, lástima estos hijos. No, no, el mundo es perfecto con todo el quilombo incluido. Esa es la verdadera espiritualidad, o la espiritualidad tal como la concibe Nietzsche, retomándola del pensamiento oriental. No una espiritualidad que dice hay que estar tranquilo y aislado del mundo, que es horrible, sino más bien una espiritualidad que dice el mundo tal como es, este quilombo tremendo, esta vida que tiene tanto de dificultad y de dolor y también de goce, todo eso es perfecto y es tremendamente valioso. Esa es la afirmación de la vida. En cambio, posiciones religiosas le quitan valor a la vida. Dicen, no, esto es una desgracia. La verdadera vida empieza tras la muerte. El cuerpo es chancho, el cuerpo es obsceno, el cuerpo es sucio, se enferma, muere, es una desgracia. Todo eso no sirve. La verdad está más allá de esta experiencia sensible. Eso no es afirmar la vida, eso es negar la vida. Bueno, Nietzsche trabaja esta diferencia con muchas idas y vueltas de manera muy interesante. Hola divertido de Entre Casa, hola Maru Buteler. Y dedicamos ese sexto encuentro a Nietzsche. Y después 7 y 8 lo dedicamos a algo que es llamado positividad inteligente, que es en realidad una charla que di muchas veces en empresas y en otros lados, y que también voy a armar como curso independiente. En donde lo fundamental que hay que decir es que se llama positividad inteligente porque, en términos generales, para todos nosotros, la persona positiva o la perspectiva positiva nos parece idiota.
el tipo es un estúpido, es positivo, es optimista. Habrán escuchado la idea de que el optimista es un pesimista mal informado, lo cual quiere decir que si supieras un poco más cómo son las cosas, no serías optimista, porque en el fondo todo es una desgracia, va para peor y la vida no tiene valor. Esa posición es la que a mí me parece falta de inteligencia, y de ninguna manera me parece falta de inteligencia la positividad, que es afirmación, que es, digamos, para decirlo con alguna de las formulaciones de la psicología positiva que trabajamos en esas clases, es la predisposición a ver lo que se puede con lo que hay y no a detallar lo que no se puede, dada la situación real. Para nosotros la inteligencia está asociada a la observación crítica, lo cual para mí es una ridiculez. Para mí la inteligencia tiene que estar asociada al conocimiento, a la creatividad y al crecimiento, al desarrollo de cosas. Entonces el pensamiento que sirve es aquel que, dada una situación, ve por dónde se puede avanzar, no aquel pensamiento típico de la intelectualidad en donde se detalla todo lo que no funciona, todas las amenazas, todos los trucos, las trampas, y eso genera un efecto de inteligencia, lo cual es un problema que tenemos que enfrentar, digamos. ¿Por qué parece siempre más inteligente la persona a la que no le gustó la película o la serie que estamos viendo, y uno que tal vez la disfruta queda como si fuera un boludo frente al otro que se dio cuenta de que la serie era mala? Tenemos que terminar con esta falta de inteligencia. Bueno, positividad inteligente tiene que ver con desarrollar en las últimas dos clases esta mirada en donde la inteligencia está asociada a la afirmación del mundo, de lo posible, a la acción. Es decir, siempre se trata de un pensamiento, de una perspectiva que quiere vivir, que quiere hacer cosas, que acepta el valor de la vida, por más que la vida tenga también, incluya todo el quilombo y el dolor que ya sabemos. No estamos negando. La positividad no es inteligente cuando niega la presencia del mal, cuando niega el problema. Pero ya lo vimos en la idea del drama, el melodrama. El drama, la posición de fuerza, reconoce el problema y lo enfrenta. La positividad no es de ninguna manera una perspectiva negadora del problema. La perspectiva negadora del problema es la negatividad, que cree que el problema no tendría que existir. Si el mundo fuera como tendría que ser, estas cosas no tendrían que pasar. Ignorancia, porque si uno ve el mundo como es, fue, y en todas partes de nuestra realidad geográfica, lo cierto es que el problema domina, impera, siempre hay problemas, y eso no es una objeción contra la existencia, es parte suya y no le quita valor. Hola Alina, hola Angie, hola Juanpi. Bueno, entonces los dos últimos encuentros de ese taller Pensar para Hacer se dedican a esto, ¿no? Positividad inteligente. En la clase 7 vemos la insatisfacción como modo de vida inútil. Hay muchas personas que curten la insatisfacción como si fuera un mérito, que se creen que hay una superioridad en vivir desdeñando lo real, desdeñando las ideas de los demás, desdeñando las oportunidades reales, desdeñando las series, las películas. No, yo no veo series, no, Netflix. Siempre se cree que la descripción apocalíptica y negativa de la realidad es inteligente. Para mí no lo es en lo más mínimo. Hola, Claudia López. Bueno, entonces, la clase 7, la insatisfacción como modo de vida inútil y la superación del dogma escéptico. Y en la clase 8 tenemos una exposición sobre la psicología positiva, que es una psicología que existe hace menos de 20 años, que se dedica precisamente a estudiar cómo crecen las personas. Y proponen básicamente una idea que ya es bastante interesante, que consiste en lo siguiente. Dicen, no es que vamos a ser felices cuando tengamos éxito. Es al revés. Vamos a tener éxito en la medida que seamos capaces de cierta felicidad. Es decir, de disfrute, tengamos con la realidad una relación sensual, que podamos disfrutar la realidad, por supuesto. Volvemos al punto, no negando la existencia del problema. No es una impostura la positividad. No es una carita feliz en donde uno dice que todo está pum para arriba si no lo está. No. Es más bien la tarea de armarse cada uno esas situaciones disfrutables. Bueno, dedicamos la clase 8 a esto. Psicología positiva, felicidad precede a éxito, es decir, y está estudiado, y aparte hay pruebas, es una psicología experimental, está probado y demostrado que los grupos de trabajo
que disfrutan de su trabajo y que logran tener una relación creativa y flexible con su hacer, se desempeñan mejor y tienen más éxito que los grupos de trabajo severos, críticos, perfeccionistas. Otra investigación de la psicología positiva muy interesante es la que prueba que el perfeccionismo empeora el desempeño. O sea que esa visión hipersevera de no dejar pasar ningún error, en realidad no es el modo más constructivo de tratar con las dificultades. Bueno, y por último, en esta última clase, revolución en la cultura, porque esto tiene que ver con una revolución en la cultura, la positividad como valor y como perspectiva forma parte de nuestra época, esto está en todas las empresas, está en la comunicación, está repartido por la vida familiar, está por todos lados. Y el optimismo como método. Bueno, este taller busca cultivar las ideas personales para lograr orientación y para que éstas impacten en la experiencia concreta de vivir. Por eso le puse a este taller como subtítulo, Hola Retlau, taller de orientación y crecimiento, porque yo creo que ahí el pensamiento cumple con estas funciones básicas. Primero, orientarse, es decir, ver dónde está uno, para dónde es adelante, qué quiere, a qué tienen que darle bola y a qué no. Ona maná bienes raíces. Y por lo tanto, al orientarse uno abre la posibilidad de crecimiento. Es decir, al concebir un camino de desarrollo, uno puede empezar a dar pasos en ese camino. Bueno, esto referido al taller Pensar para Hacer y a su contenido. Estoy abierto a preguntas. Hola, soy Iván Velasco. Hola, soy Tomás Gronauer. Y mientras, si alguno de ustedes quiere escribir alguna pregunta en el chat de Zoom o en el chat de Instagram, será bienvenido. Y si no, mientras tanto, voy a ir contándoles cuáles son los 6 libros que vamos a leer en el club de lectura. El club de lectura es una experiencia que dura en principio 6 meses, en la que uno puede anotarse por un mes, por 2, por 3, por 6 o elegir. Adri Matok pregunta cuándo comienza el taller. El taller comienza el martes que viene. El valor es de 10.000 pesos, se puede pagar en 2 veces. Después les voy a pasar a los interesados el link con el detalle de todo esto. Pero ahora estaba contándoles acerca de los 6 libros que vamos a trabajar en el club de lectura. Y después también les voy a contar cómo va a ser el funcionamiento del taller de lectura. Acá tenemos a Moniaquista que se unió y yo le digo hola. El primero de los libros que vamos a trabajar es uno que se llama Mente Zen, Mente de Principiante, de Shunryu Suzuki, que es un monje zen que llevó el zen a Estados Unidos el siglo pasado. El libro no lo escribió él, sino que contiene la transcripción de las reflexiones que él hacía después de las meditaciones. Es un libro cortito y extraordinario. Yo lo leí hace muchísimos años y lo tuve como referencia permanente, lo vuelvo a leer, siempre lo tengo como presente y hay muchas ideas que digamos, se me incorporaron. El Zen es una filosofía budista. En realidad no es una filosofía, ellos dicen que no es una filosofía, sino una vía de liberación, lo cual ya plantea el pensamiento en el mismo nivel que yo lo estoy proponiendo, es decir, como un desarrollo estratégico ligado a un crecimiento, es decir, hacen pie en la experiencia. Y en el Zen dice cosas tales como, sorprendentes como, la verdad está en todas partes, lo cual es una posición muy interesante para el problema del conocimiento y para un montón de problemas humanos. El Zen tiene una perspectiva amoral, digamos, no tiene la presencia de los valores como la solemos tener nosotros, de manera tal que es asomarse una mirada muy interesante. Es un pensamiento paradójico que, como todo buen pensamiento a mi gusto, concibe con total claridad sus límites. Yo creo que el pensamiento tiene límites y los buenos pensamientos, a mi gusto, el psicoanálisis, el budismo zen, Nietzsche, llegan hasta un punto en donde declaran que más allá de ese punto hay una realidad que es consistente en sí misma y que debe ser experimentada y a la que el pensamiento no puede reemplazar. Lo cual me parece fundamental, porque si no caemos en un planteo muy frecuente, que es que el pensamiento cree que puede avanzar sobre todo
Y llegamos a confusiones tales como la de creer que uno con su conciencia se inventa a sí mismo. Es lo que se ha llamado en filosofía clásica el libre albedrío. Entonces caemos, por ejemplo, en equívocos tales como la expresión elección sexual, cuando en realidad la sexualidad no se elige. Uno no dice, me voy a ser homosexual. Te pasa que te excitan determinadas cosas. Entonces no hay elección ninguna, hay expresión directa de una forma verdadera. Bueno, este es un caso, yo pongo sexual porque a todos nos interesa el tema, pero muy representativo de la dificultad que aparece cuando uno cree que el pensamiento decide. Y entonces uno cree que frente a determinadas dificultades, si se pone a pensarlo bien, las resuelve, sin darse cuenta de que lo que resuelve las dificultades es la experiencia de vivir y que las preguntas que uno hace no las responde la mente pura en su conciencia aislada, sino que las responde el ping-pong con el mundo, en la medida en que uno va dando un paso y el mundo responde y uno va armando con eso un camino. Bueno, Mente Zen, Mente de Principiante es un libro fabuloso, muchos textos cortos. Bueno, no me voy a detener en él. Acá dice Claudia López, me gustaría ser inteligente como usted, lo admiro, excelente persona, cómo me gusta aprender con usted, gracias. Bueno, Claudia, todos somos inteligentes a nuestra manera. Aparte, yo la verdad les digo, encuentro gente inteligente por todo el tiempo. Es decir, ahora que empecé a hacer este trabajo de dar talleres online y hacer, bueno, mi newsletter semanal gratuito, newsletter semanal gratuito de ideas, lo llamo. La verdad es que veo mucha inteligencia suelta por ahí. Acá Roxana Crespo dice, el taller pensar para hacer, es genial. Ella lo hizo y se ve que le gustó. Gracias, Roxana. Bueno, segundo libro que vamos a trabajar en el club de lectura. El Anticristo, de Nietzsche. Eso es para febrero. Son todos libros cortos y todos se consiguen en la web, o sea que no hay que comprarlos a no ser que los quieran leer en papel. El Anticristo es un libro, por supuesto, tremendo. No hace falta ser ateo para valorarlo. Yo, por supuesto, soy ateo y Nietzsche tiene una visión bastante dura respecto al cristianismo, pero mi idea en el club de lectura al trabajar ese texto no va a ser tratar de convencerlos a todos de que sean ateos, sino más bien jugar con las ideas de Nietzsche, que son bastante impactantes, que son muy movilizantes, y sobre todo lo que vale en Nietzsche siempre es que nos propone una perspectiva radicalmente distinta a la perspectiva habitual. No encontré ningún autor que tuviera una mirada tan distinta a la mirada, digamos, convencional. Es el tipo que mira la realidad desde otro punto de vista. La mira desde el punto de vista de la naturaleza. Y lo que ve es impactante, es muy interesante, es relevante y son cosas que nosotros no hemos considerado. La verdad, son ideas que no forman parte del repertorio habitual, por decirlo así. En febrero vamos a trabajar El Anticristo, que digamos, es un libro que va y viene, es un libro del último año de Nietzsche, del último año de producción. No vamos a hablar de la figura, de los autores, de su historia. A mí lo que me interesa es el texto y cómo ese texto puede ayudarnos, cómo ese texto puede interesarnos y enriquecernos. Pero es un libro de una etapa en donde Nietzsche está salvaje, digamos, ya está completamente suelto y dice cualquier cosa y pega saltos de un tema a otro. Es un libro muy divertido también a su modo. Hola, Despertares. En marzo vamos a trabajar un libro fabuloso que se llama Progreso, 10 razones para mirar el futuro con optimismo, de un sueco que se llama Norberg. Acá, perdón, Carlos e Isabel me preguntan, ¿vas a enviar los PDFs de los libros o los tenemos que conseguir? Los voy a enviar. Norberg hace en este libro breve una investigación llena de datos, pero no pesan los datos, es un libro muy legible. Hola, Isabel Cáceres. Hace una investigación respecto de la situación actual de la mayor parte de los temas de los ejes relevantes de la civilización y prueba, sin lugar a dudas, es tremendamente convincente, que tanto en términos de violencia, como en términos de salud, como en términos de cultura, como en términos de alimentación, etcétera, etcétera, estamos en el mejor momento de la civilización humana. Vos ves las cifras, lees las historias y decís, este tipo está diciendo algo real. Sin embargo, nosotros vivimos con la sensación de que todo está cada vez peor y que los peligros son inmensos.
Pandemia incluida, ¿eh? El libro está escrito, por supuesto, antes de los hechos por todos conocidos, pero cuando uno lo lee ve con toda claridad, digamos, un poco lo que pasa siempre. Fíjense, hay una continuidad. Todos los libros que propongo en el club de lectura tienden a ofrecer una visión distinta de la convencional. El Zen mira la realidad de un modo raro, misterioso, muy interesante. Nietzsche ni hablar. Norberg también, al proponernos una imagen de la civilización que no es la habitual imagen de acabose y de crítica y de temor, etc. Y lo hace con argumentos, más que con argumentos, con pruebas empíricas, concretas. Hola, Vero Rizzo. Bueno, ese es el libro de marzo. Después en abril en el club de lectura tenemos un libro precioso, también cortito, que se llama Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Rilke es un poeta alemán de culto, digamos, un tipo finísimo, muy interesante, que escribió aparte de sus poesías cuentos y cosas diversas, textos diversos. Tiene un estilo único. Y en este libro, Cartas a un joven poeta, están reunidas, creo que son 11 cartas que él le manda a un poeta joven que le mandó los versos a él pidiéndole opinión. Entonces, las cartas del joven poeta no están, ni los versos, están las respuestas de Rilke. Y el libro funciona como una especie de introducción a el desarrollo artístico, o como también el desarrollo de una perspectiva respecto de la realidad muy sensible, artística, clásica, muy sutil, muy bien expresada, tiene muchísimo encanto. La prosa de Rilke, ustedes van a ver, o tal vez ya lo han leído, es muy particular y ha impactado muchísimo. Digamos, uno lee a Rilke y termina siendo un poquito Rilke uno mismo porque se te pega esa elegancia, esa amplitud. Hola Majo Fuente, hola Inés Rosa. Bueno, ese es el libro de marzo del Club de Lectura. ¿Cómo es? Aparte, les voy a contar antes de terminar de decirles los libros que faltan, cómo funciona el Club de Lectura. El Club de Lectura, que es más barato que el taller, requiere menos compromiso horario y funciona así. Por ejemplo, empieza este lunes con un video que yo mando sobre el libro. 20 minutos, media hora, explicando, contando cosas del libro, leyendo algunos pedazos. Hola, Keki. Después empiezo a mandarles audios por WhatsApp a un grupo, pueden por supuesto tenerlo muteado, les mando audios todas las semanas leyéndoles fragmentos de ese libro, con algunos comentarios, pero básicamente va a ser lectura. Voy a agarrar pedazos y se los voy a leer, de manera tal de que ustedes pueden ir en el auto y escuchan ese fragmento, o en el colectivo, o mientras caminan, o mientras cocinan, van a tener, digamos, la parte de la lectura del libro hecha por mí. Por supuesto, ustedes van a tener el libro y lo van a poder leer si quieren o no, o leer pedazos, digamos, eso es libre. Yo lo que no quiero es que pese como una obligación, uy, tengo que leer el libro, tengo que leer. Tenemos que dejarnos seducir por los libros. Los libros hay que leerlos si uno tiene ganas, si uno se copa, y si no, no. Y de todas maneras, aunque no lean el libro, la participación en el club de lectura les va a dar un montón de alimento. Y después cada mes termina, ahí sí, con un encuentro como este, en donde vamos a conversar sobre el libro. Eso cierra el mes. Entonces, el mes de lectura es un video, audios por WhatsApp y un grupo en donde los participantes del club charlan entre sí. En relación con esto, ¿no? Los grupos de WhatsApp tienen como mala prensa. Uno dice, hola Cata Vitelli, hola Raúl 638. Uno dice que embole el grupo, pero la verdad es que si el grupo es el grupo de los amigos más queridos o el grupo del tema que a uno le interesa, es un ámbito de intercambio muy interesante. Y a mí me parece que es valioso tenerlo en WhatsApp, un grupo de un club de lectura, porque uno lo tiene en su intimidad cotidiana más cercana. Y ahí es donde uno va a conocer gente que se anotó porque también le interesa esta misma experiencia de leer algunos libros y pensar algunas cosas. Entonces, es un ámbito de relación, digamos, que me parece interesante. Bueno, para terminar con la lista de los libros, los otros dos libros que vamos a trabajar son lo tengo acá justo, Atrapa el pez dorado, de David Lynch. David Lynch, el director de cine. El libro tiene como subtítulo Meditación, Conciencia y Creatividad. Es un libro muy lindo, la verdad. Es un libro de un artista que cuenta
Cómo trabaja. Hola, Susana Gastaldi. Un libro que cuenta la incidencia de la meditación en su trabajo de artista, que da como algunas precisiones respecto del método del trabajo del artista, al menos de su método, con buenas insights, digamos, buenas perspectivas que pueden ser aplicables aunque uno no sea artista. Es muy lindo el libro, la verdad es que tiene muchas cosas que aluden a la experiencia de vivir y que son incorporables de manera muy sencilla. Hola, Gabriel Vallejos. Bueno, y terminamos terminamos el club de lectura en junio, a no ser que decida prolongarlo, veremos. Con un libro extraordinario de Mircea Eliade, que es un rumano estudioso de las religiones. Yo no soy muy fan de las religiones porque soy ateo, pero este libro es un libro extraordinario que se llama El mito del eterno retorno. Es un libro breve y se dedica a investigar la visión del mundo, la realidad de las civilizaciones primitivas. Y lo sorprendente e increíble es que civilizaciones primitivas que no han tenido contacto entre sí, que han estado repartidas en el mundo en distintos momentos, incluso de la historia, tienen algunos rasgos en común, siempre, que se refieren a la presencia de un centro, a cierta consideración del tiempo. ¿El eterno retorno qué es? El eterno retorno, que es una idea que después retoma Nietzsche de otra manera completamente distinta, el eterno retorno es la concepción del tiempo que tienen las civilizaciones primitivas, en donde el tiempo no es lineal, no es una línea que, digamos, incremental, numerada, año 1, año 2, sino que es un ciclo que se repite permanentemente. Hola, Ariel Lizondo. Entonces, cada principio de año para la civilización primitiva es el inicio de la realidad. Y los tipos se visten de dioses y salen a cazar, creando la caza, por decirlo así, como por primera vez. Todo sucede por primera vez. Por eso no han generado historia los pueblos primitivos. No estoy hablando de la antigüedad clásica, estoy hablando de otras cosas anteriores, ¿no? Bueno, el libro es breve, es interesantísimo. Mircea Eliade es un tipo muy fino. Y bueno, esos son los 6 libros que vamos a trabajar en el club de lectura. Hola Mabel Vázquez, hola Mayumor y hola Poletás. Esta charla, lo digo para los que están entrando, va a quedar por supuesto puesta en Instagram si la quieren ver completa y yo la voy a subir también a YouTube. Pero bueno, este es el panorama un poco. Les acabo de exponer cuáles son mis actividades de enero para ver si se copan en hacerlas, es mi trabajo, pero también abrí tema y saqué un montón de ideas que me parece que son interesantes y ahora me gustaría, si quieren charlar un poco, si hay alguna pregunta que quieran hacer para ampliar alguna de estas cosas que yo acabo de comentar. Por ejemplo, hablo mucho, ¿no? Rápido. Ahora entro en crisis. Estuve mal. Les pido perdón a todos. No hay que hacer eso. No, pero en serio, estoy seguro que pensaron 800 cosas mientras yo hablé y me gustaría que intercambiáramos un poco porque la conversación se pone más interesante si hay ida y vuelta. Así que Mónica, Julio, Titi, Roxana, Ariel, Francisco, Carlos Isabel, Ecreiman, Marta o Marita Vázquez podrían hacerme algún aporte en el chat o también algunos de los presentes en la transmisión en vivo. Hola Esperanza Tedín, no, ya te saludé a vos, ¿no? Hola Aravena 7282. Los nombres de los usuarios de Instagram son difíciles. Acá hay un signo con 3 personas. Acá hay una persona que me dice el drama y el melodrama, ¿cómo se piensa desde la psicología positiva? Muy buena pregunta. Digamos, a ver, busquémosle la vuelta. Yo no lo he pensado, pero podemos avanzar. El melodrama es una especie de ejercicio de negatividad. Es como una militancia en la negatividad. Es obtener sentido de la vida a través de la victimización y la queja. En el drama no cabe la queja, cabe más bien la responsabilidad.
no cabe la queja, no porque no haya cosas que no te gusten, que te den bronca, sino porque la actitud respecto de ellas no concibe la descarga de negatividad, que es la queja, como una vía interesante o valiosa, como la vía necesaria. Hay personas que creen que es importante quejarse, como si fuera una toma de posición. A mí me gusta decir, por ejemplo, que quejarse no es una posición política, porque, digamos, no es productiva. Quejarse lo único que hace es, digamos, drenar una cantidad de negatividad personal tal que a uno se le atraganta, pero no es productiva. Una posición política tiene más que ver con afirmar una opción que uno quiere. Entonces siempre, por supuesto, hay algo a rechazar, pero el tema no es eso, el tema es qué vas a afirmar. Hola Hugo Oscar y hola Lucía Calógero. Entonces, diríamos que podríamos pensar que la opción de la positividad es la que está encarnada en la vía del drama, de la responsabilidad, del crecimiento, del enfrentamiento y por lo tanto de la obtención de la satisfacción que se da con el cumplimiento del deseo, mientras que el melodrama aludiría a una negatividad en juego que es la que la psicología positiva nos enseña a no seguir. Acá Porri dice, ¿hay forma de ser o actuar dramático con un hacer sin hacer y sin negar el mundo? ¡Wow! A ver si lo entiendo. ¿Hay forma de ser o actuar dramática con un hacer sin hacer? Bueno, habría que ver, creo que hay un nivel del asunto en donde hay que entrar en los casos para poder orientarnos. No podemos hablarlo de manera abstracta. Yo creo que vos estás entrando en un planteo de ese tipo, porque no entiendo muy bien qué sería un hacer sin hacer. En términos abstractos no lo puedo ubicar. Por supuesto que se trata de no negar el mundo. En el camino del crecimiento no estás negando el mundo, estás aceptando el mundo aún en el aspecto que te jode y que te impide crecer y lo estás enfrentando, ¿no? Después acá tenemos, en el curso de libros hay un Zoom mensual. Sí, Carlos e Isabel, hay un Zoom mensual. Un día por mes, cuando termina el mes de trabajo, nos juntamos y charlamos. Después, acá Isabel Cáceres Fernández dice, gracias a mis amigos que se sumaron al vivo. Buenísimo. Adri Matok dice, una salida posible del melodrama sería aceptar la realidad, hacer algo con eso. Es exactamente eso. Aceptar la realidad es salir haciendo algo. Es decir, fíjense, si uno lo piensa un poco, es hasta gracioso. La realidad, aunque no la aceptes, está. La realidad no es que dice, uy, me están puteando, voy a cambiar. La realidad es como es. Y por más que uno se indigne y llegue a creer que la indignación es un mérito y qué piola que soy, que me indigno porque todo me parece una mierda, lo cierto es que sos un inútil, que vive apartado del mundo. Uno puede, por supuesto, elegir apartarse del mundo, pero no me parece que sea una posición fructífera si ese apartamiento tiene que ver con que uno cree que es toda una desgracia. Me parece una perspectiva vital muy pobre creer que es toda una mierda. No lo es para nada. En todo caso, sos vos, Rilke, vamos a Rilke. Rilke dice, si su mundo le parece pobre, no lo culpe, cúlpese a usted mismo de no ser lo suficientemente poeta para captar sus riquezas. Ahí tenemos resumido en una sola frase el tema que estamos desarrollando en relación con el drama y el melodrama, ¿no? Entonces, Roxana dice, yo me sumo al taller de libros y me ofrezco y dejo mi celu para los que quieran saber por propia experiencia qué positivo fue el taller de pensar para hacer. Cariños, Roxy. Roxy, sos una genia. Y los WhatsApp de los grupos son muy enriquecedores. Roxy, quedás contratada. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, ya respondí lo que decía Adri. Y acá Claudia dice, me gustaría que me diga qué es el reclamo de todos los días cuando no se cumple. Capaz que es una tontería lo que pregunto porque soy una reclamadora compulsiva. Digamos, el reclamo, la crítica, la queja, es comprensible. Digamos, para empezar, reconozcamos que es un placer vivir a veces estar a las puteadas, ¿no? Es necesario, es imprescindible, es inevitable. Pero hay gente más activa que tiene menos espacio para vivir a las puteadas, porque en vez de estar haciendo la ceremonia del límite, homenajeando a lo peor, aludiendo constantemente a eso, se dedica a hacer crecer su mundo personal. Entonces, por supuesto que hay cosas para señalar chotas en la realidad social. No porque estamos en la Argentina en 2020, que sí tenemos un gobierno que deja mucho que desear,
sino porque es la condición humana. Si uno mira la realidad de la historia, la nuestra no es de las peores situaciones que ha vivido el hombre sobre la Tierra, en lo más mínimo. Más bien creo que nuestra negatividad permanente respecto a la realidad es la que termina por agravar nuestros problemas. Invertiría la cuestión. De tanto solo quejarnos, hemos desaprendido o no hemos aprendido nunca la capacidad creativa que nos permite darle vuelta a las cosas y hacer gobiernos mejores. Y cuando hacemos gobiernos mejores, vuelve la mirada de la insatisfacción a plantear quimeras y arruina lo conseguido. Esa es mi posición. Pero más allá de eso, creo que nosotros estamos muy jugados a la carta negativa, creyendo que somos re piolas porque vivimos quejándonos, y la verdad que no somos tan piolas por eso, que es una especie de vicio, que toda esa energía que invertimos en la queja haríamos mejor en invertirla en nuestra vida y en la vida social de otra manera. Bueno, eso es lo que te puedo decir, Claudia. No sé si responde exactamente a lo que vos decías. Uno proyecta aspectos internos en la realidad, dice Adri, pero por supuesto. Todo, digamos, la perspectiva que uno tiene de la realidad social o de la realidad en el nivel más llano, tiene que ver con el modo personal, el sentido de la vida personal y la posición existencial que uno tiene respecto de esa realidad. Si uno tiene una determinada posición negativa, va a haber negatividad en todos lados y nunca nada lo va a satisfacer. Y el problema no va a ser que la realidad es insatisfactoria, sino que uno no logra satisfacción. Esto lo desarrollo, les digo también a los que se interesan en estas ideas y tal vez no quieren hacer ninguna de las cosas que estoy ofreciendo, pero les interesa seguir en contacto, hago un newsletter semanal gratuito de ideas en donde trabajo estos temas permanentemente. Bianco Pastorino, hola. La queja no construye, dice Adri, y me parece que es tal cual. Acá Roxana se ríe, ajajajaja, lo cual prueba el gran efecto que ha tenido el taller de pensar para hacer sobre ella. Bueno, ¿qué más, che? ¿Alguna otra? Nos quedan unos minutitos. ¿Alguna otra intervención? ¿Algo que se les ocurra, que quieran comentar? Club de lectura es un nombre lindo, aparte, bueno, supongo que a muchos de ustedes les pasará como a mí que querríamos tener otra vida para leer, digamos, que hay tanto que leer, tantas cosas lindas y se vive tanto en la lectura y se aprende y se sienten cosas, surgen ideas, no sé, y la lectura compartida me parece que es una experiencia hermosa también, ¿no? La idea de que los amigos o los conocidos o un grupo que se dedica a eso esté leyendo al mismo tiempo que uno, el mismo libro que uno lee, que es interesante, es como una especie de hermandad, ¿no? De cofradía de lectura. Voy a respirar un poco. Hola, Carlos, ¿querés hablar? A ver, dale, ahí te desmutié. Yo voy a Hola. parar Instagram porque Carlos está junto a Isabel, su mujer, están en Zoom, pero yo a ustedes les voy a decir lo que dice Carlos. Dale, Carlos. Está bien. Bueno, me parece muy bueno lo del club de lectura, la verdad que me interesa por dos razones. Primero porque siempre me da la impresión que cuando se habla de libros, los que hablan en los medios se pierden en explicaciones de estilos o biografías así, y uno se perdió y no sabe de qué trata el libro. Así que es bueno como vos te vas a enfocar en el contenido, más allá de la disquisición de si escribe bien, mal o más o menos, porque hay gente que se pasa horas y horas hablando del Tal estilo cual. y se queda en ayunas. Y la otra cuestión es que es interesante compartir la lectura porque una vez me pasó haciendo hablábamos de libros, uno de sábado creo, Sí, y éramos 4 o 5 y los 4 o 5 no habíamos leído lo mismo y interpretábamos cosas muy distintas, interesante. pero estábamos cerrados, porque en Escúchame, una parte, Carlos, déjame que les cuento acá, no sé si escucharon los de Instagram, pero Carlos dice dos cosas. Dice, por un lado, que, bueno, que va a ser el club de lectura y le interesa por dos cosas fundamentalmente. Una, porque ve en este enfoque que propongo un enfoque distinto al habitual en, digamos, el trabajo periodístico sobre los textos, en donde se comenta mucho el estilo del texto, o yo sumaría la historia del autor, la incidencia cultural, el momento. La perspectiva que yo propongo, para completar un poco la idea de Carlos, yo la diría así, tiene que ver
con el uso del texto, es decir, con un diálogo que uno tiene con el autor, independientemente de la ubicación cultural. Está Rilke y está uno, está Nietzsche y está uno. Y ahí pasa algo. Y no importa la historia, no importa el movimiento cultural, puede parecer una lectura primaria en términos culturales. Para mí es la lectura más viva y más valiosa de todas. Y la otra es la primaria, la que tiene que siempre rodearse de referencias, porque si no, no encuentra la realidad del texto. Bueno, eso por un lado. Hola Romina, hola Bebe Bellón. Y después dice también Carlos que lo que le interesa del club de lectura es la experiencia de la lectura compartida, porque recuerda una vez en donde leyó con un grupo de amigos un libro de sábado y cada uno había visto algo distinto en ese libro, lo cual suele suceder y por supuesto es muy interesante. Y yo agregaría algo, que es que en general el trabajo del periodismo, el trabajo sobre libros, siempre habla sobre novedades, es decir, sobre los libros que se acaban de publicar. Y no sobre los libros que a uno le interesa, digamos, no está basado en un interés eso, está basado, o en todo caso a lo sumo uno se mete en otro mundo un poco más distante si hay un efeméride. Bueno, se cumplen los 100 años de Rilke, los 100 años de Cartas a un joven poeta, entonces ahí entra como noticia actual la referencia al libro. Pero a mí me gusta ese modo salvaje en el cual uno entra a una librería de libros usados y se agarra un libro que de repente a mí me pasó hace poco, miren, les voy a contar. Estoy leyendo este ahora. Experiencias de Arnold Toynbee, que es un historiador inglés que yo había escuchado, había leído su nombre, pero no sabía ni quién era ni nada. Pero lo encontré, es un historiador inglés. Acá Ancarina Giovinazzo dice, yo también me quiero sumar, y Miriam Cohen está apareciendo. Es un historiador inglés que cuenta su vida de principios del siglo pasado. Interesantísimo, el tipo es tremendamente inteligente, no es marxista, lo cual es otro atributo positivo, habla de su inteligencia, y cuenta la época de un modo, la verdad, increíble, fabuloso. ¿Y ese libro es de actualidad? No. Incluso la edición es chota, porque tiene una letra muy chiquita. Me hace padecer el hijo de puta. Pero está buenísimo el libro. ¿Y qué es lo que me llevó a esa lectura? Las lecturas más valiosas son, creo yo, aquellas a las que uno llega por ese camino personal de azar y de curiosidad, en donde uno se encuentra porque la atención de uno llevó ahí con un libro determinado y le dan ganas de leerlo. Entonces me parece que es mucho más valioso ese hilo de curiosidad personal que el hilo de las novedades, lo que se publicó este año, que por supuesto pueden ser libros valiosos, pero van a estar legitimados solo si la curiosidad de uno va para allá, si no, no. Bueno, siendo las 20:28, les propongo terminar. Voy a respirar un rato ahora, cuando terminemos. Voy a estar... No, mentira, no es para tanto. Resumiendo, el lunes empieza el club de lectura, también se pueden anotar unos días después, y aparte, como son 6 meses y se puede uno anotar el ciclo completo o por partes, pueden empezar cuando quieran. El martes empieza el taller Pensar para Hacer, son 8 clases. El interesado me escribe, tanto por Instagram o por cualquier red social, porque estoy en todas, o por mi mail, y yo le paso la información completa y el modo de inscripción. Vero Rizzo, Adri dice, fue excelente, muchísimas gracias. Bueno, el agradecido soy yo a todos ustedes que han estado, me han escuchado y han participado, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao.